Entrevista. Saludo con gusto a Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación Pública del Gobierno mexicano. Gracias por estar aquí, Josefina. Bienvenida de nueva cuenta. Muy querido Memo, para mí es una gran oportunidad y privilegio acompañarte estos minutos y también a quienes hacen favor de acompañarnos en esta mañana. Josefina Vázquez Mota, el país ha sido testigo en estos últimos días, así lo hemos referido aquí en el programa, de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. ¿Cuál es tu opinión sobre el conflicto entre el gobierno y la coordinadora? Mira, Memo, me gustaría mucho, si me permites ponerlo en este contexto. Pues la verdad es que se había hecho un trabajo muy responsable para lograr la evaluación en el sistema educativo, y quiero destacar en primer lugar que hay miles y miles de maestras y maestros con un enorme compromiso, vocación y entrega en miles de aulas de nuestro país. Tengo no solamente el gusto y el privilegio de haber entablado conversaciones con ellos, sino de seguir en contacto actualmente con muchas y muchos de nuestros docentes, de los cuales solo puedo tener orgullo y gratitud. Pero al mismo tiempo tenemos este movimiento, que es un movimiento de hace muchos años y que se ha opuesto sistemáticamente a cualquier proceso de evaluación, por ejemplo, a que las plazas se concursen, que es un logro muy importante que se había venido gestando en años anteriores y que se consiguió ciertamente, porque nos encontramos que había plazas en ciertos centros escolares, educativos o incluso entidades donde se heredaban incluso aquellas personas que no tenían ninguna formación magisterial. Y esto pues evidentemente pues contrariaba todos los propósitos de un sistema educativo en cuanto a calidad, pertinencia, cobertura y lo que exige la responsabilidad de estar parado frente a un aula con niñas, niños y adolescentes. Todos estos eran parte apenas de muchos otros logros que se habían venido construyendo del lado del magisterio responsable, comprometido, y la gente pues se ha venido oponiendo sistemáticamente. Si esto sumamos que durante las campañas de estas más recientes administraciones se hicieron promesas de que se iba a dar marcha atrás, por ejemplo, a la ley del ISSSTE, y estas promesas pues finalmente han sido imposibles de cumplir por la primera razón, porque no hay recursos financieros para sostener este tipo de promesas, pues evidentemente le diste herramientas y armas a estos grupos que, insisto, también están sustentados en el chantaje, en otros propósitos que no tienen nada que ver con la educación en las aulas para niñas, niños y adolescentes, que obedecen más a intereses de orden político electoral y que también en su momento pues han sido utilizados o han sido parte de esta base electoral y de votos para quienes actualmente gobiernan. Dicho y dado un poco este marco de referencia, creo que las marchas y los bloqueos que vivimos poco antes de la inauguración del Mundial no solamente fueron brutalmente violentos, sino generaron pérdidas realmente criminales para comerciantes, para la ciudadanía, para pacientes que no pudieron llegar a sus tratamientos hospitalarios. Y no solo eso, sino públicamente sus liderazgos declararon que querían usar las afores, es decir, que las afores, que son los ahorros tuyos, los ahorros de millones de mexicanos que hemos hecho a lo largo de la vida, se utilizaran para financiar estas exigencias que no tienen ningún sustento, insisto, más que el chantaje y pues el interés de estos grupos que son especialistas, yo diría incluso en actos vandálicos, muchos de ellos. Finalmente se resistió, me parece, por parte del gobierno, de la presidenta, y ahora que han regresado para anunciar una nueva serie de marchas, movilizaciones, pues entiendo que la decisión que se ha tomado al más alto nivel es: no nos vamos a volver a sentar en una mesa de negociación con ustedes, y vamos a ir escuela por escuela preguntando a los maestros, las maestras, a la población escolar, qué es lo que ellos quieren, si quieren tener clases o si no quieren tenerlas. En fin, creo que la estrategia se ha cambiado y la determinación hasta este momento, no sé si va a cambiar el día de hoy,
es que no se volverán a sentar a negociar con este grupo. Así que, Memo, pues vamos a esperar qué decisiones toma este grupo de la gente, donde también hay hay liderazgos sumamente radicales y que advierto, no dará marcha atrás tan fácilmente. Y también la posición de un gobierno que, si bien hizo esta promesa de campaña y que es imposible de cumplir, pues ha demostrado que no está dispuesto a volver a sentarse con estos liderazgos y con esta corriente que ha abandonado las aulas, no hoy, sino lo ha hecho en ocasiones anteriores, pero hoy con más beligerancia y exigiendo que se cumpla esto que se les prometió en la campaña electoral de quienes hoy están gobernando. Te preguntaría también, Josefina Vázquez Mota, ¿consideras que son justas las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Recordemos que plantean la derogación de la ley del ISSSTE, que habla sobre las pensiones del magisterio. No hay recursos suficientes, ha dicho el gobierno, para poder satisfacer esta demanda. Exigen también un incremento salarial del 100%. Por eso te pregunto, desde tu punto de vista, ¿son justas estas demandas? Mira, Memo, primero siempre va a ser respetable y justo, considerar que los grupos pidan y soliciten. En el caso de la gente, no, absolutamente no, porque lo que están solicitando es algo que son decisiones y políticas imposibles de cumplir, que llevarían al país a una situación financiera insostenible. En segundo lugar, no solamente están solicitando esto que tú atinadamente has mencionado, están solicitando también pues que las plazas vuelvan a sus manos, que se hereden, lo cual ya lo vimos en el pasado. Las plazas también se vendían, se comercializaba con ellas, había una enorme corrupción en este proceso de las plazas cuando no son por evaluación, por mérito, por esfuerzo, que incluso fue la exigencia de muchísimas maestras y maestros para acabar con este proceso tan lamentable y evidentemente reprobable en la asignación de las plazas. Nos encontramos, Memo, con personas que incluso, siendo muy respetables, oficio de carnicería o de atender la plomería, algunos otros oficios que son muy importantes en México, pues terminaban ocupando una plaza del magisterio, porque o se heredaban o se vendían. Entonces, esto en un país donde tenemos tantos desafíos en calidad, en cobertura, en pertinencia, y ahora nuevos con la tecnología, la inteligencia artificial, lo que se vive en las aulas, también una generación que se declara la más sola en la historia de la humanidad, con muchísimos retos que anteriormente no teníamos y que se suman a los que ya tradicionalmente ha enfrentado el sistema educativo. Lo que hoy está pidiendo la gente no tiene nada que ver con un sistema educativo como el que México requiere. Hacerse cargo o demandar que de las AFORES se atiendan sus necesidades o sus exigencias que no tienen sustento, cuando es el ahorro de los mexicanos, que regresen a ser dueños de las plazas, que no haya evaluación educativa, que se derogue una ley que va a llevar al país a una crisis financiera que va a poner en jaque a todo el resto de la población, es decir, a todas nuestras familias, pues evidentemente no tiene nada que ver con la educación de las niñas, niños y adolescentes. Es un movimiento de carácter político y hoy incluso me pregunto si solamente es ya de carácter político o quienes están financiando este movimiento pertenecen incluso a grupos que nos deberían de preocupar mucho más. Simplemente planteo esta pregunta, no tengo ninguna evidencia, ninguna información, pero llama la atención, por decirlo menos, que puedan permanecer tantos días fuera de sus estados, movilizar a tantas personas, pagar transportes, comidas, movimiento de instalaciones, hospedajes. ¿Quiénes o quién está financiando todo esto? Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Educación Pública, ayúdame a explicarle a nuestro público por qué es inviable particularmente la exigencia de derogar la ley del ISSSTE de 2007. Pues mira, es una exigencia totalmente inviable. Primero, ya tenemos, querido Memo, en el país una situación de finanzas públicas que es delicada. El país se ha endeudado de manera significativa
a lo largo de estos últimos años. El crecimiento de la economía ha sido realmente muy por debajo de lo que está necesitando el país. Se han creado empleos, pero fundamentalmente la economía informal y no en esta economía formal que da certezas, que da seguridad en muchos sentidos. Tenemos pues cientos de personas capaces, llenas de talento, que no están pudiendo entrar al mercado formal del empleo ni tener los ingresos que correspondan a los méritos, al talento y a los logros que han demostrado pues a través del estudio de una vida académica. Y evidentemente estamos enfrentando una situación de muy bajo inversiones a nivel nacional. Sí ha habido ciertos crecimientos en inversiones extranjeras, pero las inversiones realmente nacionales, que son las que te promueven el crecimiento económico, están pues en un estado de sequía y muchas de ellas han ido a la baja. Dicho todo esto, por muchas razones que nosotros conocemos, la derogación de esta ley llevaría prácticamente a un problema que no podríamos resolver o no podría resolver el gobierno en las finanzas públicas, porque justamente se implementó esta ley para, por un lado, dar la certeza de una pensión justa a las maestras y a los maestros sin poner en riesgo el resto de las finanzas públicas. De derogarse una ley como esta, entraríamos a un sistema de endeudamiento mucho mayor, que sería ya insoportable. Ya hemos vivido en el país crisis económicas con devaluaciones, con pérdidas de poder adquisitivo, donde tus ahorros pues valen absolutamente nada, y pues tendríamos un país en una condición terrible para el resto de todos los ciudadanos. Si el resto de las familias tendrían que enfrentar devaluaciones, pérdida de poder adquisitivo, altas inflaciones, pérdida ya total seguramente de inversiones, las pocas que hay a nivel nacional y también de grandes inversiones extranjeras que hoy nos están urgiendo, y el magro crecimiento económico que tendríamos o que tenemos hoy, pues se perdería totalmente. O sea, la crisis financiera realmente, y no trato de ser alarmista, son las cifras y las realidades que estamos enfrentando. Sería inimaginable y de una dimensión enorme que no queremos vivir y que no merecemos el resto del país y de las familias mexicanas. Josefina, ¿hace bien el gobierno de la presidenta Sheinbaum en batear literalmente a la dirigencia de la coordinadora y cerrar las negociaciones con el magisterio disidente? Me parece que lo que hace bien es cerrar las puertas al chantaje, cerrar las puertas a un movimiento que no tiene ninguna disposición de escuchar, de negociar y de construir acuerdos, que ha abandonado las aulas totalmente de niñas, niños y adolescentes. Y también creo que es una lección importante para esta administración. Hacer promesas de campaña resulta muy barato, tratar de cumplirlas no solamente resulta imposible, sino puede llevar casi a una quiebra a las finanzas públicas de este país. Entonces, aunque en las campañas las promesas de pronto resulten muy atractivas para lograr más votos, tenemos que pensar muy bien qué se hace con cada promesa, porque esos votos que se logran en una campaña pueden traducirse en lo que ya hemos vivido en las calles de la Ciudad de México y de otros estados del país. Entonces es una lección también que se debe de aprender y aprender a fondo, porque estos grupos radicales que han vivido del chantaje y de la violencia tampoco van a parar fácilmente, pero de entrada creo que la decisión de decir no más mesas de negociaciones es importante. Y por otro lado, también quiero decir que junto a ellos se manifestaron grupos, Memo, que pues también tienen razones legítimas, que no son de chantaje, que tampoco están buscando prebendas, que son grupos que han pedido ser escuchados y que no han sido escuchados suficientemente, como las madres buscadoras y algunos otros que también deben de atenderse y escucharse urgentemente, y que no son parte, insisto, de estos grupos que hemos descrito a lo largo de esta conversación. Con esto nos quedamos. Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Educación Pública,
Cuánto agradezco, querida Josefina, tu presencia en el programa. Muchas gracias, muy buenos días y un fuerte abrazo. Muy buenos días, querido Memo. Un abrazo, como siempre, lleno de cariño, reconocimiento y gratitud, y siempre presentes a tu lado en este espacio. Gracias nuevamente, Josefina. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más información.